anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Saludamos a todos nuestros amigos oyentes de Radio Católica Mundial y NSE Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, dando gracias a nuestro buen Dios de darnos otra oportunidad para estar junto a todos ustedes en nuestro espacio de Solo el Amor Crea. Saludamos también a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, quien hace posible esta conexión con ustedes, y a nuestra operadora técnica local en Buenos Aires, la hermana Ofelia Mesa. Desde la locución les saluda quien les habla, la hermana Omaris Ayala del equipo NSE en Argentina. Antes de comenzar nuestro programa de hoy, quisiera hacer un paréntesis en la temática que vamos a presentar. Quisiera hacer un llamado internacional a todos los oyentes, a todos los que pueden recibir esta señal en distintas partes del mundo, como hermanos en Cristo que somos, a que nos unamos en la oración. Todos estamos viendo por los medios de comunicación que el mundo, y ahora de manera especial América, está ardiendo en discordias, y que estas discordias se están convirtiendo, o mejor dicho, se están descubriendo en odio hacia el mismo ser humano, en definitiva, hacia la Iglesia y sobre todo hacia Dios. Los acontecimientos que están ocurriendo estos días en Chile nos lo ratifican. No podemos tomar una postura indiferente ante los acontecimientos que estamos presenciando. La oración tiene una gran fuerza porque Dios es omnipotente, y la Santísima Virgen en Fátima nos encomendó el rezo del Santo Rosario para alcanzar la paz. No desoigamos por favor este llamado, porque las consecuencias de no escucharlo es lo que estamos viviendo ahora. Hoy, queridos amigos, vamos a tener un programa que considero sumamente interesante, sobre todo para los padres de familia y también de una manera más general a todos los que están relacionados con la educación, y es el tema de la formación de nuestros hijos en la virtud. ¿Es realmente posible educar en la virtud? ¿Está esto solamente relacionado con convicciones religiosas o hay un aspecto fisiológico que también se incluye y que pocas veces tenemos en cuenta? Bueno, pues para hablar sobre este interesantísimo tema tenemos el gran gusto de tener con nosotros a través de la línea telefónica al doctor Pablo Muñoz Iturrieta, doctor en Filosofía Política y Legal, máster en Psicología Filosófica, con bachilleratos a su vez en Teología, Filosofía y Humanidades. Doctor, gracias por estar con nosotros en el programa y por haber dicho que sí a esta entrevista. Muchas gracias, para mí es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Bueno, lamentablemente por cuestiones de tiempos y conferencias y distancias aquí en la ciudad de Buenos Aires, que es tan grande, no se me hizo posible llegar al estudio, ya que tengo una conferencia en la zona de Moreno, aquí en Buenos Aires, justo a las 3 de la tarde, y no me iban a dar realmente los tiempos para llegar ahí, pero al menos gracias a Dios lo podemos hacer por teléfono. Claro que sí, también estamos contentos de que esté ya por acá, por Buenos Aires. Antes de entrar en tema, doctor, sabemos que está usted en una gira por acá, por Buenos Aires. ¿En qué lugares y qué fechas lo vamos a poder encontrar? Estoy haciendo una gira en realidad por toda la Argentina. Ya he tenido la oportunidad de estar en las provincias de Chaco, de Corrientes y en varias ciudades de aquí de Buenos Aires, la zona de Buenos Aires, pero próximamente, como comentaba, voy a estar hoy a las 15 horas en el Teatro Marechal en Moreno. Mañana voy a estar con ustedes ahí en la Casa Mater Dei en San Miguel a las 19:30 horas, y luego de ahí voy a estar el jueves en Río Tercero, en Córdoba, el viernes en Río Primero, el sábado 16 de noviembre en Córdoba Capital. Voy a tener 2 conferencias, un curso bastante largo de toda la mañana el sábado y otra conferencia a las 18:30 por la tarde. Y bueno, después el domingo vuelvo a Buenos Aires, donde tengo una conferencia en Los Polvorines, y de ahí parto para la zona de Santa Fe y de Entre Ríos, ya que tengo una conferencia en Victoria el lunes, y luego un curso de 3 días en la ciudad de Rosario, de martes a jueves, ahí en una parroquia, en el Colegio Virgen del Rosario,
y luego vuelvo a Buenos Aires el viernes y sábado, donde tengo 3 conferencias más en esta área. Y después, parto nuevamente hacia Canadá. Realmente una agenda completa y repleta, ¿no? Pero qué bueno, porque ahí se ve su deseo de hacer el bien lo mejor posible, ¿no? Y es bastante cansador, pero bueno, es muy gratificante también, porque uno se encuentra con cantidad de gente que está ansiosa de escuchar la verdad, de formarse. Como yo siempre digo, cuando se quiere imponer una ideología en un país, en una nación, en este caso en el mundo, como pasa con la ideología de género y tantos otros temas, lo que se está construyendo es una estatua con pies de arena, una estatua que va a terminar derrumbándose porque está fundada en la mentira. Y ante una situación así, lo único que realmente nos va a salvar y sacar adelante es el vivir en la verdad. Como dijo nuestro Señor, la verdad os hará libres, solamente la verdad, lo cual significa formarse bien, pero también vivir cada uno personalmente de acuerdo a esos principios, especialmente los principios del Evangelio, obviamente. Fantástico, es realmente un resumen de todo lo que también nosotros queremos a través de nuestra programación, el dar ese evangelio de la verdad, que en definitiva, como muy bien acaba de decir el doctor Pablo, es lo que nos va a hacer libres y el que nos va a dar las herramientas para poder afrontar toda esta caterva de errores que se nos viene encima. Doctor, ya entrando en temática de nuestra entrevista, justamente en una sociedad como la nuestra, ¿no?, que está tan bombardeada por todos lados de todas estas ideologías y de mentiras, que en el fondo todo esto es mentira, ¿se puede educar en valores a nuestros hijos o estamos hablando más bien de algo utópico? Es decir, antes a lo mejor sí, pero ahora no se puede. ¿Qué nos diría al respecto? El ser humano cuando uno nace, uno no solamente que nace sin conocer absolutamente nada, el niño pasa por un proceso de años en el cual va tratando de entender la complejidad de la realidad. El mundo es muy complejo con todas las relaciones que tiene y demás. Va formándose como, por así decir, un mapa donde el niño va creando categorías y nociones de todas las cosas que nos rodean, y eso es algo que continúa hasta posiblemente el día de la muerte. Uno siempre está aprendiendo, uno siempre está tratando de entender la realidad, las situaciones, las cuestiones políticas y demás. Ahora, ¿qué pasa? No basta solamente con el conocimiento, sino que también uno tiene que actuar de una determinada manera, especialmente por aquellos principios que nosotros cada uno captamos con nuestra inteligencia. Por eso siempre se dice que hay 2 tipos de inteligencia. Está la inteligencia que medita las grandes verdades, que especula, pero está la inteligencia práctica, la que pone en práctica esas grandes verdades que practicamos, especialmente en la vida diaria. Y aquí es cuando nos encontramos con un problema, porque cuando tenemos que aplicar esos grandes principios a la vida de uno, por ejemplo, los 10 mandamientos, nos vamos a encontrar con tensiones internas que tienen tanto un origen espiritual como también un origen fisiológico y espiritual, como es el hecho de las emociones y demás. Uh-huh. Y es por eso que si uno no controla sus emociones, sus impulsos, eso nos puede llevar a la ruina personal, o uno puede, por el contrario, llegar a dominarse y formarse en lo que se llama el carácter y los valores y demás para llevar una vida correcta. Hay una frase del Evangelio que nos dice que por los frutos conoceremos el árbol, ¿cierto? Uh-huh. Y eso también se puede aplicar a la vida personal de cada uno, porque muchas veces cuando la persona vive en el libertinaje total, como actualmente en el mundo moderno, ya sea en Canadá, en Estados Unidos, pero en el resto del mundo, donde se incita a los jóvenes a vivir o ejercer libremente su sexualidad, como se dice, o en Argentina, con la educación sexual se dice que los niños tienen un derecho a ejercer su sexualidad. Cuando uno ve las consecuencias, los frutos de esa vida, realmente que las huellas y las llagas y las heridas psicológicas que dejan en la vida de la persona nos demuestran que los frutos son malos, y por lo tanto esa propuesta de vida es una propuesta que no ayuda realmente a superarse y alcanzar la plenitud de cada uno como seres humanos. Uh-huh. Por eso yo siempre digo que hay que educar sí o sí en valores, porque el ser humano, para poder actuar
ya sea que ese ser humano tenga educación o no la tenga, ya sea que ese ser humano tenga fe en Dios o no la tenga, que tenga algún tipo de formación o no la tenga, sí o sí, para poder actuar, para que ese mecanismo interno que es la libertad se lleve a cabo, debe tener un principio que guíe. Sí. Y esos principios, mientras mejores formados estén y mientras mejor conciencia tenga esa persona y mientras tenga una voluntad fuerte para seguirlos, esa persona se dice va a poder seguir un buen camino, un camino que no lo va a llevar a la perdición personal. Pero si el niño, el joven, no es educado en valores, ciertamente que va a ser educado en principios, eso es inevitable, y estos principios, como yo decía, que se manifiestan en distintas conductas y prácticas, llevan a el daño espiritual y psicológico y muchas veces incluso físico de la propia persona, y nunca le van a permitir llegar a la plenitud de lo que esa persona tendría que haber sido. Uh-huh. O sea que estamos ante dos tipos de principios. O sí tenemos que tener principios. O los tenemos, digamos, positivos, que serían los valores, o los tendríamos negativos, que sería pues todo lo que es antivalor, ¿no? Todo lo que va llevando a la destrucción del ser humano en su forma integral. Claro, ciertamente. Y lamentablemente estamos viviendo en una época en la cual se nos quiere imponer por medio de la educación, por medio de políticas nacionales, políticas internacionales, en las cuales hay que, por así decir, destruir la realidad tal como ha sido concebida por el cristianismo y reemplazarlo por nuevas ideas. Es lo que ellos llaman el desconstruir todo nuestro pasado, que es uno de los objetivos de lo que se llama la corriente del posmodernismo, para luego construir una nueva realidad, como lo hablábamos la otra vez, por ejemplo, con la ideología de género. No somos más seres humanos, tenemos que dejar de lado esa realidad de ser seres humanos, de ser hombres, de ser mujeres, y tenemos que construirnos de acuerdo a una identidad de género. Lo mismo pasa con los valores. Se nos quiere enseñar que el imponer valores, el presentar valores, nos va a encasillar en una determinada conducta, y eso nos va a reprimir la libertad. La libertad, según ellos, no debe tener ningún tipo de restricción. Y aquí se equivocan realmente seriamente, porque como decía Chesterton, este gran escritor inglés, él decía que un campo, una propiedad, para que sea tal, debía tener límites. Si no tenía límites, ya perdía sentido. Claro. Hubo otro ejemplo que a mí me gusta usar mucho, es que un juego, para ser juego y para ser divertido, ese juego debe tener reglas. Y mientras más complicadas las reglas, más divertido el juego. Eso está probado científicamente. Por ejemplo, el gran psicólogo y pedagogo Piaget, allá por principios del siglo XX, él hizo experimentos con niños en los cuales les ponía juegos muy complejos, juegos con pocas reglas y juegos en los cuales no había absolutamente ninguna regla. Entonces él tenía a los niños en la escuela y les decía: chicos, llegó el momento de jugar. Y los niños lo miraban esperando que les dé las reglas del juego, y él decía: no, jueguen. Y los niños se aburrían, porque los niños querían restricciones, porque es la restricción lo que realmente a uno le da la capacidad de superarse. Y el ser humano, por una cuestión neurobiológica, siempre está buscando la superación. ¿Por qué es que, por ejemplo, tantos jóvenes se deprimen en nuestras sociedades, incluso llegan a la gravedad del suicidio, el aburrimiento? ¿Por qué los chicos detestan ir a la escuela? Porque a nuestros chicos no realmente se los reta a superarse a sí mismos, se les hace todo fácil. Claro, no hay motivación. Claro, no hay motivación. El joven, el niño, el joven por naturaleza necesita motivación, necesita estar motivado. Y esa es una de las razones por las cuales hay un auge tan grande de los videojuegos en el mundo. Y mientras más complicado el videojuego, mientras más riesgoso que implique la violencia o la muerte del carácter, es más exitoso el juego. ¿Y eso por qué es? Porque el videojuego viene a reemplazar una necesidad biológica que tenemos nosotros como seres humanos para superarnos y para motivarnos. Y como eso no lo ofrece la familia, no lo está ofreciendo la escuela, no lo ofrece la sociedad, entonces los chicos lo van a buscar en algún lado y lo encuentran muchas veces en los videojuegos, que es la alternativa a la realidad aburrida que están viviendo. Porque ellos dicen, en el videojuego la realidad es mejor. ¿Y cómo se soluciona eso? Y eso se soluciona sacando a los chicos
a experimentar situaciones en las cuales haya riesgo. Por ejemplo, muchas veces las madres se asustan, ¿sí? Las madres se asustan y no quieren que su hijo se caiga, que no se vaya a lastimar, y no se dan cuenta que tal vez al chico le están haciendo mucho daño. ¿Y eso por qué es? Porque cuando estamos en un mundo como el nuestro, en el cual realmente va a ser muy difícil educar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, sacarlos adelante en valores y demás, tenemos dos opciones. Una madre tiene dos opciones: o al niño lo esconde y lo mete, por así decir, en una torre de cristal para que ese niño no se corrompa, pero tiene una consecuencia muy grave porque ese niño va a ser un niño débil. O, por el contrario, la madre lo fortalece al niño para que ese niño tenga los elementos y tenga los principios para enfrentarse al mundo que se viene. Y entonces, ante una sociedad más corrupta, ante una sociedad que ataca nuestros valores, requiere una educación que esté mucho más fundamentada en los valores y en los principios que en otras épocas. Porque ya no vivimos en una sociedad cristiana, en una sociedad donde los valores cristianos del Evangelio son los que predominan y los que están efectivamente de fondo hasta en el sistema de justicia. Eso ya, lamentablemente, no lo tenemos. No vivimos en una sociedad cristiana, vivimos en un mundo ateo, y en algunos países incluso en un mundo pagano, como es el caso mío en Canadá. Ante esa situación, entonces, la madre tiene dos opciones: o esconde al niño para que no se enfrente y no se corrompa, pero lo hace débil, o lo fortalece para enfrentarse a esas situaciones. Y por eso el niño, es muy bueno cuando un niño quiere practicar deportes o quiere practicar, por así decir, skateboarding. Muchas mamás dicen, no, que mi hijo no quiero que haga skateboarding porque se va a quebrar, se va a caer, se va a golpear. Pero si el niño realmente tiene esa inclinación, es porque necesita realmente ese tipo de superación. Por eso se aconseja mucho a los padres educar a los hijos en ciertas actividades, especialmente el aire libre, en el deporte, que contengan un cierto elemento de riesgo, que sea un riesgo obviamente que pueda ser contenido y protegido, pero es necesario el riesgo para la propia superación. Si no tomamos riesgos, nunca vamos a crecer. Así es, esto es fantástica esta última frase. Es necesario los riesgos para poder crecer, siempre y cuando haya un adecuado equilibrio y, pues, como usted decía, una contención básica. Doctor, le invitamos a que nos acompañe a esta pequeña pausa y continuamos con nuestro programa de Solo el Amor Crea. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 2167 2786. 54 911 2167 2786. Cristo no está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia, que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana, una sociedad mejor. Para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio, que reconozcamos como engañosa, falsa, incompatible con su seguimiento toda la ideología que proclame la violencia y el odio como remedios para conseguir la justicia. El amor vence siempre, el amor vence siempre, como Cristo ha vencido. El amor ha vencido. El amor vence siempre. Aunque en ocasiones, ante sucesos y situaciones concretas, pueda parecernos
impotente. Cristo parecía impotente en la cruz. Dios siempre puede más. Y bueno, queridos amigos, como acaban de escuchar este pequeño vídeo, es que no nos, dado cómo está todo, queríamos compartirlo con ustedes. Un oyente me lo mandó por WhatsApp. De suyo es un vídeo, es visual, en una de las visitas de San Juan Pablo II a Chile en los años 80, y la verdad que viene como anillo al dedo. Es decir, el amor siempre vence y Dios siempre puede más. Eso es lo que debemos tener como verdad inamovible en nuestro corazón, y debe a la vez ser la motivación, ya que estuvimos hablando en la primera parte del programa sobre esta motivación que todos requerimos, esta motivación para luchar por el bien del hombre, para luchar por los derechos de Dios en la vida del ser humano y para luchar por el bien de unos a otros. Estamos, queridos amigos oyentes, en nuestro espacio de hoy compartiendo con el doctor Pablo Muñoz Iturrieta, doctor en Filosofía Política y Legal, máster en Psicología Filosófica, con bachilleratos a su vez en Teología, Filosofía y Humanidades, hablando sobre la formación en valores en nuestros hijos. En la primera parte él nos hablaba diciéndonos que no basta con un mero conocimiento, sino que también hay que actuar. Esa inteligencia práctica es la que aplica los principios que guían nuestra vida, y que evidentemente todos tenemos principios que seguir, principios que pueden ser buenos como son los valores, o principios que pueden ser malos como todo lo que atenta contra el ser humano, pero o sí todos tenemos que tener un principio que nos vaya llevando. Por eso es tan importante el que los padres de familia, los educadores, estemos formando en valores a nuestros hijos, y saber que las restricciones son los que nos permiten superarnos. Es decir, no se puede criar a nuestros hijos en una burbuja de cristal, sino que los tenemos que ayudar a que se fortalezcan para tener elementos, herramientas que le ayuden a enfrentar la vida como lo estamos viviendo en la actualidad. Doctor, yo quisiera ahora preguntarle si hay momentos, así como usted nos decía que la fisiología, hay aspectos fisiológicos de la persona que tienen que ver también con los valores, si hay momentos en la vida más efectivos, no sabría qué palabra utilizar, para el aprendizaje de estos valores. El aprendizaje de los valores es un trabajo que lleva toda la vida, pero tiene especialmente momentos muy marcados a partir desde la niñez, la primaria infancia, hasta más o menos los 18 años. Uh-huh. Una cosa interesante que ya en el siglo XIII, en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, en un momento él está hablando, en la Suma contra Gentiles se llama la obra, él habla acerca de la diferencia entre el ser humano y los animales. En realidad él está hablando en ese momento del matrimonio y por qué en el matrimonio se debe dar la fidelidad mutua entre el esposo y la esposa. Y una de los argumentos que él da es en razón de la crianza de los niños, porque un animal, dice él, generalmente es destetado temprano y ese animal puede sobrevivir pronto al poco tiempo después de haber nacido, a veces 30 días, 35, 40 días. Imaginémonos si eso lo hiciésemos con un ser humano, no podría sobrevivir. Y ahí en esa obra él dice que el tiempo que un hijo debe pasar con sus padres, o al menos en formación, no necesariamente con sus padres, pero sí en formación, es hasta los 18 años. ¿Por qué es eso? Porque la virtud, dice él, el hábito, la virtud más importante a la cual apunta toda la formación es la prudencia, y recién en ese momento es que se puede decir que un joven puede aprender a ser prudente. Eso lleva de mucho ejercicio, especialmente de ver el ejemplo de los padres actuando prudentemente, porque la prudencia es la virtud que nos ayuda a nosotros a discernir el camino correcto. Y no solamente nos ayuda a discernir el camino correcto, sino que nos ayuda a discernir la medida de las otras virtudes.
de qué manera debo ser justo, de qué manera debo ser compasivo, de qué manera debo ser humilde. ¿Quién me da la medida correcta? La prudencia. Por eso es normal que un joven cometa muchos errores, pero ya a partir de los 18 años ya se le exige más a ese joven. Y una cosa interesante, y aquí ya viene la cuestión científica, porque él plantea ese orden en la enseñanza de las virtudes, la prudencia es donde apunta todo. Él, sin tener el conocimiento científico, neurobiológico, que hemos adquirido especialmente a partir del año 2000, allá por el año 2001, en la Universidad de Filadelfia, en Estados Unidos, el Departamento de Psicología comenzó a hacer un estudio en el cual yo me estoy basando en gran manera para un libro que espero sacar prontamente. En Estados Unidos, como sabemos, el psicoanálisis entra a principios del siglo XX, de la mano de Freud, y el psicoanálisis no da resultados. Ya a partir de los años 50 se lo comienza a abandonar, porque el psicoanálisis en vez de superar heridas, en vez de profundizar y tratar de superar problemas en la persona, lo que hace es ahondar esos problemas, victimizar a la persona y perpetuar su condición psicológica o su trastorno y demás. Y entonces es ahí cuando comienzan a plantearse nuevas escuelas de pensamiento con respecto a la psicología, y a fines del siglo XX hay un retorno, se redescubre, por así decir, la enseñanza acerca de las virtudes en los valores, en tanto Aristóteles como la presentación que hace, el comentario que hace de Aristóteles, y el cual lo supera en Santo Tomás de Aquino. Hay una vuelta en la psicología, lo cual es muy interesante. Pero eso recibe, obviamente, que por ser un contexto tanto clásico en Aristóteles como cristiano, católico en Santo Tomás de Aquino, eso es rechazado, por así decir, por muchos pensadores y escuelas de pensamiento, porque lo ven como algo religioso, algo retrógrado y demás, que no tiene ningún fundamento científico. Sí, Santo Tomás presentó las virtudes de una manera sensacional, toda una estructura, por así decir, que apunta a mejorar todos los aspectos de la vida del ser humano, pero eso no tiene fundamento científico, no sabemos si es así. Entonces, un grupo de investigadores de la Universidad de Filadelfia se embarcan en ver si hay realmente un fundamento neurobiológico para las virtudes. Y aquí se pone muy interesante la cosa, porque el ser humano, cuando uno es concebido, comienza todo un proceso de formación, especialmente de las estructuras, las redes neuronales y el cerebro, ya en el vientre materno, que culmina recién a los 18 años. Todo el proceso de maduración del cerebro. Y el cerebro va madurando desde adelante hacia atrás. Se van activando distintas funciones, y estos investigadores, entonces, interesados en esta verdad científica, dicen, bueno, ¿qué funciones cerebrales se corresponden con cada hábito, con cada virtud de las que nombra Santo Tomás de Aquino y Aristóteles? Y comienzan a hacer experimentos científicos. Y resulta que, bueno, ellos le encuentran un fundamento neurobiológico a todas las virtudes. Sí, a todas las virtudes. Ellos simplemente se dedican a eso, a descubrir si hay algún tipo de relación entre la humildad y algún funcionamiento del cerebro, entre la gratitud, entre la justicia, la temperancia, el dominarse a uno mismo con respecto a la comida o la sexualidad, la fortaleza, ¿sí? Ese hábito de tener coraje ante una situación difícil. O sea que de alguna manera Santo Tomás se adelantó sin saberlo a la neurología. Claro, pero eso era por su propia visión del ser humano. Él tenía un conocimiento tan profundo del ser humano, porque estos científicos hacen esta conexión, pero lo que yo voy a hacer en este libro, que voy a publicar, espero que pronto, voy un poco más allá, porque ahí traslado toda esa información científica a la estructura que había armado Santo Tomás de Aquino, y resulta que la estructura de Santo Tomás de Aquino respeta el crecimiento del cerebro, porque la última función cerebral en completarse y en activarse en el ser humano es el lóbulo frontal derecho, que es el asiento, por así decir, de la prudencia. Y Santo Tomás ya lo había dicho, a los 18 años es recién que el joven puede ser prudente, y la ciencia lo ha confirmado.
¿sí? Entonces, Fantástico. esto yo creo que va a tener yo espero que en cierta manera revolucione, por así decir, la educación de los hijos. No en el sentido de que esto jamás se ha presentado, porque la educación tradicional de los hijos estaba fundada en estas enseñanzas que el cristianismo ha transmitido, por lo tanto estaba en lo correcto. Quiero que sea revolucionario en el sentido en que esa educación en los valores se ha perdido en gran parte de la población y tenemos que volver a eso para realmente retomarlo, salvar a nuestros niños. Claro, pero también lo tenemos que hacer de una manera práctica. Entonces, en mi libro, cuando yo comienzo a estudiar todo el tema de ideología de género, todo esto que estuvimos hablando la última vez, hace ya más de 16 años, me di cuenta de que hay un problema en la formación de nuestros jóvenes y hay niños y jóvenes que padecen grandes traumas que nunca los pueden superar y eso los lleva muchas veces a la homosexualidad, al lesbianismo, a la transexualidad. Entonces ahí yo me intereso en qué debemos hacer en la formación de nuestros jóvenes para que no caigan ya sea en ninguna de estas conductas, pero tampoco en otras conductas destructivas tales como la drogadicción, el alcoholismo, la depresión, el desanimarse, el no continuar en la vida, el por así decir bajarse ante alguna dificultad, el no perseverar y demás. ¿Cómo debemos crear jóvenes que estén bien formados intelectualmente, pero que tengan también la otra dimensión de la educación, que es la del carácter? ¿Cómo lo debemos hacer? Y comencé a trabajar... Sí, doctor, es que, disculpe, tenemos que hacer otra pausa, pero sí me interesaría después de esta pausa si nos puede adelantar algo de ese libro que está Por ya supuesto, usted preparando, sobre todo ese aspecto de qué virtud y en qué momento de la niñez, de la juventud, de la adolescencia es bueno trabajarlo y qué herramientas tenemos que apuntalar para que eso sea algo práctico, como usted nos decía. Pero vamos a hacer esta pausa y continuamos en unos momentos. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nsargentina@nsradio.com. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico, 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. Que quiere dormirse entre tus brazos, pongo, Señor, con gozo mi corazón sobre tus manos, y como un niño que sabe que alguien vela por su sueño, pongo, Señor, confiado mi alma en tu regazo. Como un hijo que quiere soñar libremente, toma, Señor, mi sueño, si tu plan es diferente. Y como un hijo que sabe de derrotas y de muerte, dame, Señor, tu abrazo, levántame nuevamente. Y como un hombre que quiere que alivien su cansancio, pongo sobre tus hombros las huellas de mi llanto, y tú me darás mañana alegría nuevamente, inocencia y esperanza, toda el agua de tu fuente. Padre, te canta mi paz, sueñas con verme volar y eres, Padre, mi canto de paz, cantando conmigo estás. Padre, te canta mi paz, sueñas con verme volar y eres, Padre, mi canto de paz, cantando conmigo estás,
conmigo te quedarás. Hermosa canción que nos motiva a confiarnos en Dios como niños pequeños y que también ayudemos a nuestros niños a confiar en Dios. Queridos amigos oyentes, les recordamos que a partir de este momento pueden comunicarse con nosotros para realizar sus preguntas o comentarios a través de nuestras líneas telefónicas. Para Estados Unidos el número es el 1866-398-6377. Para otros lugares unido al código de área el número es el 1205-271-2976. Y para todos los que deseen comunicarse con nosotros a través del WhatsApp pueden hacerlo a través del número 54 911 2167 2786. 54 911 2167-2786. Y estamos compartiendo nuestro programa de hoy con el doctor Pablo Muñoz Iturrieta, doctor en Filosofía Política y Legal, máster en Psicología Filosófica, con bachilleratos a su vez en Teología, Filosofía y Humanidades, hablando sobre la educación de nuestros hijos en los valores. Doctor, ahora sí le damos la palabra para que nos cuente un poquito esa correlación entre qué virtud hay que trabajar y en qué edad y cómo hacerlo. Muy bien. Una cosa que, como yo les comentaba recién, la ciencia ha descubierto, especialmente la neurobiología, Parece que estamos teniendo algún problema técnico. Sí, hemos perdido la llamada, así que vamos a hacer nuevamente una pausa para lograr rescatar la llamada del doctor. Ya saben, todos estos temas técnicos y sobre todo cuando es un mensaje tan bueno, también el enemigo dice presente. Bueno, queridos amigos, lo hemos logrado. Nuevamente ya tenemos al doctor. Bueno, doctor, estos imprevistos técnicos, pero adelante con la parte que nos iba a contar. Bueno, gracias. Como yo les decía, la ciencia ha descubierto que el cerebro tiene ciertas funciones cerebrales. Mi estudio entonces se basa en tratar de hacer una correlación, relacionar esas funciones cerebrales que se dan en una determinada etapa de la formación del niño con el ejercicio de las virtudes. Porque muchas veces puede pasar que las mamás de buena intención le exigen demasiado al niño porque le están exigiendo algo que el niño no va a poder realmente dar. Pero también puede pasar que la madre no le esté exigiendo, los padres no le estén exigiendo suficientemente a ese niño porque es la etapa que realmente corresponde. Voy a dar un ejemplo, porque si hablamos de todas las virtudes no nos va a dar realmente el tiempo. Yo creo que sería genial en el futuro comenzar a hablar de una virtud por programa, porque yo creo que los padres lo van a encontrar sensacional, ya que a medida que iba elaborando este estudio, iba realizando cuestionarios que yo le entregaba a cantidad de familias para que ellos dentro de la familia, el entorno familiar, lo comiencen a practicar, y luego yo me reunía con ellos para que me den su apreciación, qué cosas funcionaban, qué cosas no funcionaban. Qué bien, y estos cuestionarios que yo elaboré, que yo los voy a poner a disposición en mi página web, que también son parte del libro, pero a mí me parece que son tan importantes que los voy a dejar a libre disposición. Sí, son cuestionarios que se relacionan a cada virtud en particular. Por ejemplo, con respecto a la prudencia, la virtud de la prudencia. Entonces, hay un cuestionario que se dirige a los padres para que ellos en matrimonio se sienten
y reflexionen y se hagan estas preguntas como esposos. ¿Cómo ellos están viviendo la virtud de la prudencia en su vida personal, en su vida matrimonial? Porque si los padres no viven esa virtud, es imposible que los niños la adquieran, porque no tienen un ejemplo de dónde beber esa sabiduría. Claro. Y luego hay un cuestionario relacionado a los hijos, en los cuales los padres se cuestionan cómo estamos ayudando a nuestro hijo a adquirir cierta virtud. Y ahí yo pongo cantidad de ejemplos concretos para ellos comenzarlos a aplicar en la vida diaria de ese niño. ¿Sí? Okay. Entonces vamos a hacer un ejemplo concreto sobre una virtud particular, que es la de lo que se llama el dominio personal, la temperancia, dominarse personalmente. Doctor, antes de que nos haga este gran ejemplo, es que ya están los teléfonos aquí a full. Tenemos ya oyentes que quieren saludarlo y le quieren hacer alguna pregunta concreta. Esta vez nos llama Clara desde Miami. Adelante, Clara, con tu intervención, y gracias por llamarnos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Más que nada quiero dar rapidito una felicitación muy especial por todos los invitados que usted trae, hermana, al programa. Gracias. Y por supuesto, bueno, este doctor que está en este momento, yo estoy en el hospital ahora con mi esposo porque vinimos para aquí, pero no puedo escuchar el programa por completo, pero es tan interesante y qué importante es traer a toda esta gente, hermana, porque nos instruye tanto, nos da tanto material como para poder resolver todo el día a día nuestro. Y la pregunta que tenía, aparte de la felicitación, es ¿dónde puedo escuchar nuevamente los programas? Porque a veces no los puedo escuchar y los agarro empezados o algo. ¿Y hay una manera de volver a escucharlos? ¿Hay algún podcast o tienen ustedes canales de YouTube o...? Sí, pues mire, nosotros tenemos la página que es NSE Podcast, y dentro del podcast busca el tema de Solo el Amor Crea, la programación Solo el Amor Crea, y ahí le van a salir todos los programas con la fecha en que salieron y el invitado que estuvo en el programa, así que ahí puede adquirirlo todo. Hoy en la tarde seguramente ya estará colgado, así que lo puede no solo escuchar de vuelta, sino que lo puede descargar y compartir con otras personas. Muchísimas gracias, muchísimas bendiciones para usted, hermana, y para el doctor, que realmente es muy noble el trabajo que tiene, no solamente por haber estudiado, sino por compartir los conocimientos con todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones. Gracias, Clara. Ahora tenemos desde Dallas a Alma, que también se comunica con nosotros. Adelante, Alma, con tu pregunta, y gracias por llamarnos. Buenos días. Yo tenía una pregunta porque alcancé a escuchar una parte que decía el doctor de la educación para con los niños, que tienen que formarse fuertes, que todo eso, pero al mismo tiempo tener prudencia. Nos lo han enseñado en los grupos en la iglesia, ¿verdad? Entonces, quisiera que diera una opinión acerca de la educación en las escuelas católicas o en las escuelas públicas, porque tengo unos nietos que pues sí están haciendo un sacrificio bien grande, cuesta bastante estar en una escuela católica, son 7 niños, y toda la gente, desde comenzando la familia hasta la comunidad que estamos dentro de la iglesia, dicen que es un dinero perdido, porque no los estamos dejando que se enfrenten realmente al peligro, y cuando salgan como que son unos niños demasiado débiles, porque la formación aquí en Texas de la educación sexual está un poco mal, y los padres se hacen ciegos porque quieren, ¿verdad? Porque sí lo saben lo que está pasando. Entonces, si uno puede y tiene prudencia, quiero que me dé una opinión si es bueno o no es bueno ponerlos en una escuela católica. Okay, doctor, muchas gracias por su pregunta. Acá hay que distinguir algo que es muy importante. No es lo mismo una persona que ya está formada, una persona que tiene el carácter dominado, una persona que va a saber tomar las decisiones sabias y llevarlas a cabo, que un niño que está en formación y no tiene realmente idea de cuáles son los valores y cuáles son los elementos que yo necesito para llevar a cabo esos cumplimientos, esos principios. Y cuando hablamos de niños, es necesario entonces distinguir en una primera etapa, que es la etapa de formación, y luego una etapa en la cual eso
por así decir, se examina y se lleva a la práctica, y muchas veces uno se enfrenta ante la realidad y ahí se ve si realmente ese niño aprendió o no aprendió. Pero con el argumento que usan muchas personas de que poner a un niño en una escuela católica entonces no se lo prepara para el mundo, o una escuela cristiana, eso realmente es falso. ¿Por qué es eso? Porque ciertamente que los padres, o en ese caso los educadores, pueden presentar a los niños la realidad que se encuentra ahí afuera, y no solamente que se la presentan, sino que se la explican mucho mejor y se les explica el por qué ciertas cosas están bien o están mal, están desordenadas, ciertas cosas no lo van a llevar al niño a la felicidad y a la realización plena. Doctor, pero por otro lado, si al niño, en cambio, se lo pone en un ambiente que está totalmente corrompido, lo único que podemos esperar de ese niño es que se corrompa. Claro. Por eso yo estoy totalmente opuesto a la educación pública en ciertas instituciones. No todas realmente están al mismo nivel de corrupción, pero ciertamente que un padre católico en Canadá me decía, yo siento, y lo he hablado con mi esposa, que si mandamos a nuestros hijos a la escuela pública, estamos cometiendo un pecado mortal. ¿Por qué? Porque en la escuela en Canadá se lo alienta al joven a vivir plenamente, como ellos dicen, su sexualidad, se les dan preservativos, se les enseña que no deben tener ningún tipo de restricción moral, se les enseña que pueden elegir libremente entre cualquier orientación sexual, se debe celebrar la diversidad, y a los jóvenes se los corrompe intelectual y moralmente desde una temprana edad. Entonces, ante una situación así, uno tiene que tener la responsabilidad como padre de formar bien a sus hijos, pero tiene que ser una formación que forme en los principios, en las verdades y también en el propio carácter, teniendo en cuenta el mundo con el cual se van a encontrar cuando salgan de esa escuela católica y vayan a la universidad. Por eso yo creo que hay un sofisma y hay un engaño en ese pensamiento de muchas personas en la que dicen, no estás gastando el tiempo en mandar a una escuela católica porque no se está formando. Sí, ciertamente que se está formando. Obviamente que hay tipos y tipos de escuelas católicas. No todas, lamentablemente, son lo mismo, tienen el mismo nivel, pero hay muchísimas en Estados Unidos, muchísimas escuelas católicas muy, pero muy buenas, que forman a los niños en los principios, en la virtud, y los hacen fuertes. Eso a mí me consta. Por ejemplo, yo en Maryland tuve la oportunidad de trabajar, de apoyar ahí en el miembro del board de una escuela que se llama San Jerónimo, una escuela que realmente apunta a la formación plena de los niños, y ese modelo que se hizo en esa escuela San Jerónimo se ha expandido por muchísimas escuelas en los Estados Unidos y está dando muchísimos frutos en la vida de estos niños y estos jóvenes. Okay. Bueno, pues gracias Alma por tu pregunta y al doctor por la respuesta. Doctor, esto del tiempo es muy terrible en la radio. Apenas nos quedan 5 minutos de programa y no hemos podido adentrarnos en la temática que nos iba a dar. Lo que alcancemos en estos 5 con ese ejemplo que nos iba a dar usted sobre el dominio propio. Ciertamente, el dominio propio, que eso pertenece a lo que se llama la virtud de la temperanza, tiene relación al propio comportamiento, pero también especialmente a nuestras inclinaciones con respecto a la sexualidad y a la temperancia en la comida y en la bebida. Cuando un ser humano se lo analiza, si tratamos de buscar la época más violenta de esa persona, va a ser entre los 2 y los 4 años de edad. ¿Sí? Es ahí cuando los niños patalean, cuando los niños tienen un carácter terrible, cuando los niños nos dejan mal a veces dentro de la iglesia, que gritan, que se portan mal, que pelean. El ser humano es una especie de bestia en ese momento entre los 2 y los 4 años. Y si el niño no se lo ayuda a dominarse a sí mismo hasta la etapa de 4 años, y para la edad de 4 años ese niño no ha alcanzado el dominio personal de sí mismo en su comportamiento, generalmente ese niño va a tener problemas muy graves en la vida posterior, muy graves en el hecho de que no van a saber dominarse a sí mismos, van a tener problemas laborales, van a tener problemas educacionales. Generalmente en las cárceles, las personas, por ejemplo, que están en la cárcel por violencia, son personas, se los ha estudiado psicológicamente, que no superaron esa etapa de dominio a la edad de 4 años.
Eso muchas veces se da por el divorcio de los padres, por la violencia, por la presencia de un padre alcohólico, por muchos factores que hacen que el niño se estanque en su proceso de maduración. O la Por eso, permisividad, entonces, ¿no, doctor? O es decir, el dejar que el niño haga lo que se le ocurre, porque hay padres que a veces dicen, no, es que es un niño, deja que no pasa nada. Y lo dejan claro, así como, muy bien usted decía, como una Muchas pequeña veces bestia. Los padres dicen, no, pero el niño tiene 3, 4 años, lo dejan que pataleen, que grite, le dan un iPad para que se distraiga y le están haciendo un daño tremendo porque el cerebro, esa función que se está madurando, lo que necesita es de una guía y de un control, de una motivación y de algo para lo cual superarse. Y si al niño no le ponen esa superación, es decir, quédate sentado, no grites, no hables en la mesa, vamos a salir afuera, tenés que portarte bien, no tenés que gritar así. Nunca hay que dejar hacer a un niño aquello que los disgusta a uno como padre, jamás. ¿Sí? Y es importante poner esos frenos, porque al poner esos frenos estamos ayudando al niño a superarse a sí mismo. Y es lo que está pasando ahora en la actualidad. Muchas veces los padres, sin querer, están educando monstruos, porque están educando o deseducando, no están educando a niños realmente en valores y en virtudes, en hábitos buenos, que los van a llevar, obviamente, al fracaso en la universidad. En Estados Unidos y en Canadá ahora hay un problema enorme en las universidades con esto de los safe spaces, que se llama, de espacios seguros, porque los jóvenes son fácilmente ofendidos, se ofenden por cualquier cosa, ante cualquier adversidad abandonan, se sacan una baja nota y ya hacen un escándalo, y los padres van a la universidad a hablar con los profesores que cómo que le puso un 5, un 6, un 7 a mi hijo, porque mi hijo es tan bueno. Hay tanta sobreprotección que se los ha dañado psicológicamente a la generación de los millennials, y los que vienen en general han tenido un problema de formación tan grande que muchísimos de estos jóvenes y estas chicas están dañadas psicológicamente, y eso vamos a ver los efectos en los próximos años a nivel social. Y esto es muy triste porque al no habérselo formado propiamente, estamos criando jóvenes débiles, estamos criando jóvenes inmaduros, estamos criando jóvenes que no van a realmente tomar ninguna decisión seria en la vida, no se van a casar, si se casan ante el primer problema se van a divorciar, porque no superaron esa etapa esencial de dominio de sí mismo que culmina a los 4 años. Por eso yo creo que este libro va a ser una gran ayuda y una gran herramienta para padres, para que ellos realmente comiencen a practicarlo y crear hijos fuertes. Porque una amiga en Estados Unidos, madre de 2 mellizos, muy amigos míos, la familia, ella me dijo cuando nacieron sus bebés, ojalá que ellos hubieran nacido con un manual. Y ella fue la que me dio la idea de escribir un manual para padres. Ella fue la que me alentó y me dijo, escribí un manual para padres, porque yo les pasaba material de todo lo que iba investigando y demás para que lo practiquen con sus hijos. Pues esos evidentemente niños ahora tienen 9 años de edad y son unos señores varones de 9 años. Qué bonito. Y yo realmente me alegro de haber contribuido de alguna manera a la formación. Y ellos viven ahora en Mobile, ahí en Alabama. Pues doctor, ni bien tenga el libro, por favor avísenos que nosotros le ayudamos a hacer propaganda, porque seguramente muchísimos padres de familia están al ojo queriendo también un librito que les ayude en la educación. Lamentablemente... Bueno, miren, yo voy a ir adelantando muchísimo material porque hay una necesidad enorme, como todos estos cuestionarios y esta guía para formar a los niños y preguntarse entre los esposos. Ese material lo voy a estar distribuyendo gratuitamente en mi sitio web. El sitio web se llama pablomunoziturrieta.com. pablomunoziturrieta.com. Ahí pueden encontrar toda la información con respecto a todo esto. Y obviamente que bueno, esto es algo que se hace con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, todas estas conferencias. Yo siempre digo, yo por mis conferencias doctor, lamentablemente ya el tiempo se nos termina. Le agradecemos muchísimo el que haya estado con nosotros y deseamos lo mejor para toda su gira por Argentina. Queridos amigos, los espero la próxima semana en este mismo horario. Que Dios los bendiga. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.